Marcos, libro de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Comenzamos hace algunas semanas en el Evangelio de Marcos y vamos a continuar hoy. Y le invito a que se ponga en pie conmigo. Vamos a leer desde el verso 14 del capítulo 1 al verso 20. Lo leemos todos juntos, está allí también en la pantalla, así que si no lo encuentra, allí está. Así que los niños van anotando cuál es también el texto del día de hoy. Marcos capítulo 1 del verso 14 al verso 20 y lo leemos todos juntos y dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a orar un momento. Señor, queremos encomendar este tiempo en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo utilizando tu palabra para convencer a nuestro corazón, exhortar a nuestro corazón, animar a nuestro corazón, convencernos en nuestra mente, nuestra voluntad respecto y conforme a nuestras necesidades. Señor, para que podamos ser también obedientes a lo que tú, Señor, nos quieres hablar en esta mañana. Habla tú a cada corazón aquí, Señor, como lo has hecho en mi vida, en estos días, y Señor, que sea tu palabra hablando y convenciendo, Señor. Háblanos, muéstranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a Cristo aquí en tu Escritura. Gracias, Señor, por tener este tiempo de poder escudriñar tu Escritura aquí en tu casa, en este lugar. Te lo agradecemos y lo encomendamos a ti este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Cuando uno ve o uno lee, a mí me gusta la historia, y cuando uno lee la historia, cuando los reyes han sido coronados, entronizados, que fue lo que vimos de alguna manera la semana pasada, ¿se acuerdan? Estos versos donde Cristo es bautizado por Juan el Bautista y se rompe el velo del cielo y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego Cristo es enviado al desierto, es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado y allí también vence a Satanás. Y vimos que de alguna manera Cristo es presentado. El Evangelio de Marcos tiene como propósito presentar a Jesucristo de una manera que es diferente al resto de los evangelios sinópticos como Mateo o Lucas. Como dijimos en la introducción, probablemente Mateo y Lucas se basaron en el Evangelio de Marcos para hacer sus propias redacciones. Entonces vemos que Marcos es más breve que el resto de los evangelios y él no toma tanto detalle en explicar, sino más bien, dijimos que una de las palabras que más se repite, y precisamente en los textos que vamos a ver hoy, está allí presente, es inmediatamente, ¿no? Y luego, ¿no? Esto de mostrar a Cristo en acción. Cristo está aquí, ahora Cristo está aquí, ahora Cristo hace esto, ahora Cristo hace lo otro. No para mostrar solamente lo que hace Cristo, sino más bien para mostrar por medio de lo que hace Cristo quién es Él, ¿no? Mateo muestra a Jesucristo como Rey de los judíos, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, Juan está fuera de los evangelios sinópticos, pero presenta a Cristo como el Hijo de Dios en su divinidad, ¿no? Y Marcos tiene como propósito presentar al Mesías
pero no el Mesías que esperaban los judíos, este rey coronado, entronizado, con un reino terrenal, si bien esto está prometido en la Escritura y se va a cumplir, sino que un rey siervo. Le mencionaba yo recién, cuando uno va a los libros de historia y ve que en el Imperio Romano se coronaron los emperadores. ¿Cómo se llamaban los emperadores? A ver, los chicos, los César, ¿no? Allí. Y vemos que siempre, o la mayoría de las veces, una de las primeras cosas que hacían estos reyes para mostrar su autoridad era ir a colonizar una tierra, dar muerte a los enemigos, ¿no? A hacer una muestra de autoridad, normalmente por medio de la fuerza, por medio del ejército, por medio de imponer su autoridad, no sirviendo, sino que sirviéndose de aquellos que supuestamente tenía que estar sirviendo. Bueno, Cristo, más bien Marcos en estos versos va a presentarnos a Cristo ejerciendo su autoridad. Está allí. Cristo en estos versos, vamos a ver cómo Marcos presenta que Cristo ejerce su autoridad. Ya fue presentado, ¿no? Él vino al desierto, él no vino a Jerusalén en medio del templo para presentarse a la sociedad. Él vino al desierto. Él vino a Juan el Bautista, no era un hombre que era muy famoso por su, como diríamos hoy día, ¿no? Por el Instagram o las redes sociales, sino que era un hombre que estaba en el desierto vestido con pieles de camello, con un cinto de cuero. No era el más digno de imitar de la sociedad, pero él estaba allí llamando al arrepentimiento. Allí se presenta Cristo, allí es presentado en sociedad para su ministerio y comienza su ministerio, es aprobado por Dios en los cielos, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es capacitado por el Espíritu Santo, ahora fue lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio y su primera acción es ir al desierto y allí vencer como hombre a Satanás en el desierto, después de estar 40 días ayunando y siendo tentado también. Entonces comienza su ministerio y va a presentar ahora, este es el Mesías, como comienza Marcos, dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, este es el Mesías. Ahora, el Mesías ya fue presentado, ya fue coronado, ya fue capacitado, se le puso su capa, ahora va a actuar y va a ejercer su autoridad. ¿Qué es lo que hace Cristo para ejercer su autoridad? Fíjese qué es lo que hace. Verso 14. Primero nos dice cuándo comienza él a ejercer su autoridad. Esto es interesante solamente como dato, pero que él ejerce su autoridad una vez que Juan es encarcelado. Lucas no nos da más detalle de por qué fue encarcelado, nosotros sabemos, más adelante en el capítulo 6 va a dar algunas nociones de por qué esto. Nosotros sabemos de que él confrontó duramente al rey de Judea en ese entonces, Herodes, ¿no? Por una relación inadecuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él había tomado la esposa de su hermano. Y Juan no tuvo ningún problema en no solamente exhortarle, sino que a confrontarlo, ¿no? Con lo que él estaba haciendo, estaba en contra de la ley de Dios. Y claramente eso no le gustó al rey y lo mandó a la cárcel, ¿no? Él estaba ejerciendo una autoridad, ese rey humano, allí en Judea, inadecuadamente. Pero este rey, presentado por Marcos, va a ejercer su autoridad de una manera diferente. Ahora, él hace esto después que Juan es encarcelado. El Evangelio de Juan nos dice que Cristo, su primer ministerio fue en Judea, pero después se fue a Galilea. Y esto es lo que nos dice. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. No vamos a tomar tiempo en los detalles, que si estuvo antes en Judea o no. Juan nos dice que sí estuvo en Judea antes un tiempo, pero él se apartó y va a Galilea. Galilea es una zona más al norte del centro neurálgico de lo que era Israel del primer siglo. Era una zona muy distinta. El sentido que tenían en la capital de los galileos o de Nazaret era que eran de segunda clase, por lo menos, ¿no? Cuando dicen, ¿puede salir algo bueno de allá del norte?, ¿no? Eran poco menos despreciados. Bueno, a ese lugar comienza Cristo
allí va él a ejercer su autoridad. No va al centro donde estaban las grandes personas o las grandes congregaciones, no. Él va a un lugar donde nadie quería ir. Y eso claramente es llamativo. Ahora fíjese de qué manera Cristo comienza a ejercer su autoridad. Fíjese lo primero que dice. Jesús vino a Galilea. ¿Cuál es el verbo allí? Anoten los pequeños. ¿Qué hacía Cristo? ¿De qué manera ejercía su autoridad? Predicando. ¿Y qué desafío tenemos nosotros, aquellos que predicamos y enseñamos la palabra de Dios? Que es imitar a Cristo por medio de, no por medio de imponer una autoridad, sino que por medio de predicar la palabra de Dios. Fíjense lo importante de esto. Jesús comienza a ejercer su ministerio, ¿y de qué manera lo hace? Dice, a ver, ustedes allá, ustedes acá, comienza a dar instrucciones. Él arma un ejército. Ya vamos a ver cuál fue ese grupo de personas que él reunió. Pero fíjese cómo comienza Cristo a ejercer su autoridad, y él lo hace predicando. Y fíjese, ¿predicando qué cosa? Predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando, ¿y qué es lo que él dice? Verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Lo primero que está diciendo Cristo es: el tiempo se cumplió. Fíjese, esto es importante. Cristo está haciendo una cosa. Cristo está reconociendo que la autoridad, aun siendo él el Hijo de Dios, aun siendo él la segunda persona de la Trinidad, él está reconociendo que hay una autoridad, y sigue siendo la misma para nosotros en el día de hoy, y que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento hablaba de aquello que él había prometido para su pueblo, que él iba a restaurar a su pueblo, que él iba a poner ya donde había un corazón de piedra, ahora un corazón de carne. Y iba a poner no solamente, los iba a capacitar, sino que iba a poner su espíritu en él. La Escritura hablaba de que Dios, Jehová, iba a restaurar a su pueblo de manera espiritual. Cuando habla aquí del reino, verso 14, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa evangelio? A ver, los niños, ¿qué significa evangelio? ¿Se acuerda alguno? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Y Cristo está diciendo, estas son las buenas noticias. Dijimos al principio de este evangelio, comienza así: principio del evangelio, principio de las buenas noticias, principio de las buenas noticias de victoria, ¿no? Es la idea. Principio de las buenas noticias que comienzan aquí. Y Cristo, para ejercer su autoridad, no lo hace sino a través de la predicación, de la proclamación, no de lo que él quería, no de lo que él deseaba, aunque él, siendo el Hijo de Dios, cualquier cosa de su corazón era lo correcto. Pero no es que él vino él aun siendo Dios, vino a imponer autoridad o a ejercer autoridad respaldado en la palabra de Dios. Por eso él comienza su ministerio predicando la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. Lo importante y lo llamativo de esto es que él, siendo el mismo mensaje, Hebreo nos dice que Dios en otros tiempos nos ha hablado por medio de los profetas, a nuestros padres, pero en el postrero tiempo, en este último tiempo, nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1 y 2. Cristo es la esencia del mensaje, no es simplemente un mensajero. Cristo es el mensaje, pero aún él, que es el mensaje del Evangelio, él no comienza a hablar de él mismo, diciendo, no hay nadie más autoritario que yo, sino que reconociendo que lo que él venía a proclamar era algo que ya Dios había anticipado, que ahora simplemente esto es el cumplimiento. Ahora llegó el tiempo. Ahora, ¿cuál es la palabra que nosotros conocemos para tiempo? Nosotros tenemos un reloj y cuando queremos tomar el tiempo de alguien que va a correr, ¿qué es lo que ponemos en nuestro reloj? Bueno, en los más antiguos que teníamos, en el celular ahora. Se llama cronómetro, ¿cierto?
La palabra cronos viene de tiempo, pero no es la palabra equitiempo, fíjese. Dice, el tiempo se ha cumplido. La palabra tiempo ahí, que la palabra común para tiempo es cronos, aquí no lo es. ¿Por qué? Aquí la palabra es kairos. Que esto nos habla del propósito de Dios. El momento, no está hablando de que se cumplió el tiempo. Hoy, ¿cuánto estamos hoy? ¿14? 14 de abril, no. Sino que está hablando, llegó el momento en que Dios va a cumplir su propósito. Y es interesante, vemos en Hebreos, siempre en Romanos también, que el tiempo de Dios, ¿cuál es? Nosotros a veces decimos, estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Sí, Él está en la eternidad, pero ¿cuándo es el propósito de Dios? Si lo queremos poner en el tiempo, ¿es ayer, hoy o mañana? Siempre es hoy. Para que hoy, fíjese, brevemente, si lo quiere buscar o anotar, Hebreos capítulo 3, está hablando aquí el escritor acerca de no endurecer los corazones. Verso 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿qué es lo que se dice? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el problema cuando endurecemos nuestros corazones? Que casi siempre no decimos hoy, decimos mañana. Mañana arreglo esto. Mañana hago tal. Mañana me voy a poner a cuentas con Dios. Isaías comienza diciendo, ven luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como una grana, como en la nieve, serán emblanquecidos. ¿Ven cuándo? Luego, esa es la misma idea. Ven hoy, no mañana. Y Cristo, ¿qué es lo que hace para ejercer su autoridad? Comienza a predicar las buenas noticias de Dios, ¿no? De Dios. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué es lo primero que Él dice? El tiempo se cumplió. Hoy es el momento. Aquellos que estaban escuchando a Cristo predicar sentían la urgencia del mensaje. Cristo en ningún momento le dijo, bueno, si ustedes en algún momento tienen tiempo libre por allí y si quieren y podrían ustedes en algún momento, no sé, si quisieran ver si me van a seguir o no, que es lo que vamos a ver a continuación. No, Cristo cuando Él predica el mensaje, Cristo pone urgencia en el mensaje porque la situación de aquellos que están escuchando el mensaje es dramática. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Ayer lo hablamos con los niños, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que vimos ayer en la clase de los niños? Que había alguien que era culpable. El Evangelio nos dice, yo soy culpable ante Dios. Yo soy culpable ante Dios. Dice Efesios capítulo 2 que estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es urgente y no puede esperar para mañana. Cristo predica, y esto es lo interesante, que Él comienza a ejercer su autoridad predicando. No vamos a nosotros a considerar que la predicación del Evangelio no es importante. Si Cristo cuando Él comenzó a ejercer su autoridad lo hizo predicando. Y Él cuando termina su ministerio y encomienda a los suyos, ¿qué les dice? Id y predicad. Por eso es que le llamaron cristianos, porque decían, estos hacen igual que Cristo. Ellos no fueron y dijeron, bueno, vamos a hacer una serie de leyes para regir nuestra sociedad y que nuestra sociedad cambie por medio de las leyes. Vamos a meternos en la política y aquí vamos a presionar para que esto cambie. No, ellos, aún Pablo dice, que eran perseguidos por la locura de la predicación. Por eso, hermanos, es importante predicar el Evangelio desde aquí, desde allá afuera, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué va a pasar cuando predicamos el Evangelio? Bueno, ya sabemos qué le pasó a Cristo por predicar el Evangelio. ¿Qué le pasó a Pablo por predicar el Evangelio? Todos los que le siguieron, que vamos a ver recién, vamos a comenzar a ver, todos, a excepción de Juan, murieron martirizados.
Cristo, cuando comenzó a ejercer su autoridad, lo hizo predicando. Predicar, la idea allí, la palabra predicar es proclamar, ¿no? Proclamar. Proclamar con palabras, para ser más específico, proclamar con palabras audibles. Muchas veces nos justificamos nosotros que, bueno, yo predico el Evangelio en mi lugar de trabajo o con mis amigos por medio de que ellos vean mis actitudes diferentes. No, está bien, eso está bien. Está bien que las personas deberían, si somos verdaderos creyentes, las personas deberían notar una diferencia en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras. Pero cuando Cristo predica, Él no dice, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a hacer estas cosas, no les voy a decir nada. Simplemente ustedes adivinen lo que yo estoy haciendo, ¿no? Él se paró en un lugar y comenzó a predicar. Y la gente escuchó el mensaje. Efesios capítulo 1 nos dice que cómo es el proceso en que Él nos salva. Dice que vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Habiendo escuchado. Alguien tiene que hablar. Por eso Pablo en Romanos dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Es necesario predicar el Evangelio. No simplemente vivirlo, hemos de vivirlo, pero hemos de predicar tal como Cristo lo hizo. Cristo comienza a ejercer su autoridad y lo hace predicando. ¿Y qué es lo que dice? El tiempo se cumplió. Querido, esto es urgente. Ahora es el momento. Ahora, ¿cuál es el contenido de este mensaje? Fíjense, dos cosas. Algunos dicen dos, algunos dicen una. Vamos a verlo ahora. ¿Cuál es el contenido del mensaje? Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentíos? Algo ayer hablábamos con los pequeños y yo lo quiero graficar aquí de manera simple para que ellos lo entiendan y ustedes ojalá también. A ver, aquí está. Esto se llama, aquí están los grados de un ángulo, ¿verdad? Si comenzamos aquí en 0 y avanzamos hasta aquí, tenemos 45 grados, aquí 90, 180, 360 grados, un giro completo. Bueno, ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué significa arrepentir? La palabra es metanoia, es un cambio de mente. Un cambio de mente, pero no solamente en lo psicológico, sino que cuando habla de mente, nous, en el griego, habla donde está involucrado mi voluntad, ¿no? Entonces mi parte intelectual y mi parte volitiva. Entonces cuando Cristo llama al arrepentimiento, está llamando a un cambio donde está involucrado mi entendimiento, ¿no? Lo cognitivo, pero también mi voluntad. Ahora, ¿cómo es este cambio? Pongámonos así, imaginémonos que vamos en esta dirección y queremos hacer un cambio y vamos ahora en esta dirección. ¿Cuánto cambio hace? No mucho. Una vez un amigo dijo, yo quiero hacer un cambio radical. Y dio un giro, voy a dar un giro a mi vida. Y se dio un giro de 360 grados. ¿Dónde quedó? Ahí mismo. Bueno, para poder entender qué significa arrepentimiento, es un cambio, ¿cuánto hay ahí? Dice 180 grados. Esta es mi dirección, pero ahora hay arrepentimiento en mi dirección, ¿hacia dónde es? Hacia el sentido contrario. Esa es la idea de arrepentimiento. Si quiere buscar conmigo, espero que lo hayan podido entender. ¿Bien? Ahora, busque conmigo Tesalonicenses, capítulo 1. Esto busque, vaya conmigo allí. Primera de Tesalonicenses. Y los niños pueden anotar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Fíjese que acá nos muestra una comunidad que comprendió lo que era el arrepentimiento. Dice, porque ellos mismos, Pablo está hablando de los hermanos de Tesalónica, que eran la parte norte de Grecia, y él les dice, las personas del sur, allá, los de Atenas, los de Corinto, la gente de Acaya, más al sur, cuenta de ustedes la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Fíjese, pongámonos aquí, desde los ídolos, grado 0, a Dios, grado 180. ¿No? 1,
verso 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Ellos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Puede ver usted el cambio aquí? Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es la idea de volverse de un objeto de fe que ya se tiene. No es decir, bueno, yo no estoy en ningún lado, ahora elijo esto. No, es que la Escritura nos muestra que la vida sin Cristo va en una dirección, y es una dirección de muerte, es una dirección de perdición, es una dirección, dice Efesios capítulo 2, dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el verso 4 de Efesios capítulo 1, pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor que nos amó, nos dio vida. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es una obra del hombre. ¿Cómo es posible esto? Es por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? Cuando Él venga, Él convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y juicio. Es la obra del Espíritu Santo en las personas. ¿Por medio de qué, hermano? ¿Por obra de arte de magia? Por medio, mire, aun cuando Cristo estuvo con los pies aquí en este mundo, fue necesario que Él predicase y la gente escuchara el Evangelio para que el Espíritu obrara y la gente respondiera en arrepentimiento y fe. Por eso es necesario predicar el Evangelio. Y Él nos manda a hacerlo. Ahora, esta idea de arrepentidos es esta: volverse de un objeto de fe. Antes confiamos en nosotros mismos, en nuestros ídolos, teníamos nuestros dioses, y ahora, cuando el Espíritu Santo nos convence, hay un giro, no un giro de 90 grados, un giro de 360, sino un giro de 180 grados, donde ahora es contrario nuestra dirección. Cuando estudiamos Gálatas, dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, es contrario. No es que van en rieles paralelos y que uno intenta tirarnos afuera de uno u otro lado. Es contrario. Y ese es el mensaje del Evangelio, hermano. El mensaje del Evangelio nos dice que es volvernos no a tomar una opción. El Evangelio es ir en contra de nosotros mismos. Por eso, Cristo, cuando llama a los suyos, ¿cuál es la demanda? Niéguese a sí mismo y sígame. Ahora, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto podemos decir que es una sola cosa. Algunos hablan de dos cosas, que el arrepentimiento y la fe son cosas aparte, pero si decimos eso, puede haber arrepentimiento y no puede haber fe. O puede haber fe y no puede haber arrepentimiento, si son dos cosas distintas. Una fe verdadera no carece nunca de arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino, cuando obra el Espíritu Santo, nunca carece de fe. Personalmente creo que son dos caras de una misma moneda, si lo queremos explicar de forma gráfica, ¿no? Pero arrepentíos y creed. Yo me arrepiento. El Evangelio es el camino, ¿no? Jesucristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este es el camino. Ahora yo voy en una dirección. El Espíritu Santo me convence, me arrepiento, encuentro el camino, que es el Evangelio, y creo en él, confío. Y me dirijo ahora hacia Cristo. Ahora, ¿de qué manera ejerce Cristo su autoridad? Comienza a predicar. A predicar conforme al Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Respaldado en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Es urgente. Es urgente que la gente escuche el Evangelio. ¿Y qué tienen que escuchar? Arrepentido y creer en el Evangelio. ¿Cómo es posible esto? Es solamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué utiliza el Espíritu Santo? Utiliza la palabra de Dios. Por eso dice
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay personas que han creído en su doctrina, en su teología, que porque Dios es poderoso en hacer la obra y Él es el que salva, entonces no es necesario que nosotros prediquemos porque Él lo va a hacer. Él va a salvar a la gente. Y es cierto, Él lo hace. Pero ¿sabe qué quiere utilizar Dios para hacerlo? La predicación de la palabra de Dios. Y es por eso poner por importancia esto. No solo el domingo a las 10 aquí, sino que en nuestra vida diaria. Que el mensaje del Evangelio sea predicado. Y que ese mensaje tenga estos componentes. ¿Sabes? Te tengo que decir algo urgente. Te tengo que dar una noticia urgente. Se cumplió el tiempo. Es el propósito de Dios que escuches esto. Es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. Yo no me puedo arrepentir de nada. Por eso el Evangelio comienza por la convicción de pecado. Si no comprendo de qué me tengo que arrepentir, no puedo comprender plenamente el Evangelio. Por eso es que hay muchas personas que han creído en Cristo, pero sus vidas siguen igual. Porque sabe que la palabra de Dios es autoridad. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando llega a la vida de una persona, la persona no es impecable ahora. Sigue siendo pecador, sigue luchando con las mismas cosas, pero comprende. Por eso hablamos que el arrepentimiento es un cambio de mente y voluntad. Comprende y ahora rinde su voluntad. Cuando el rey entraba a una ciudad para conquistarla o luchaba contra otro rey, había un momento donde el otro rey comprendía que el otro tenía más autoridad que él, o era mayor que él. ¿Y qué hacía? Lo vemos en los dibujitos. Sacaba una bandera blanca ¿de qué? De rendición. Yo me rindo, reconozco que tú eres el rey, que tienes autoridad. Eso es el Evangelio. Es decir, me rindo. Yo no tengo autoridad. Ahora, ¿de qué otra manera Cristo ejercía su autoridad? Fíjese que nos dice el verso 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban, Simón es Pedro, ¿no? Y Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, ¿no? Aclara Marcos. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Luego nos sigue relatando Marcos que pasó lo mismo, y fíjese las respuestas, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego nos muestra que pasó lo mismo con Juan y con Jacobo, los hijos de Zebedeo, que también estaban remendando redes. Hay otro pasaje que nos dice que probablemente ellos trabajaban juntos, ¿no? Que eran parte de la misma cuadrilla de pescadores probablemente. Y dice que ellos también, Cristo los llamó, verso 20, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá hay algunos detalles que nos muestra el texto. Nosotros a veces despreciamos a aquellas personas que son pescadores. Yo vengo, bueno, ustedes, mis hermanos mexicanos, ya notaron mi acento, soy chileno de nacimiento, estoy hace algunos años aquí. Y nací en un puerto, nací en una caleta pesquera. Tuve el privilegio de trabajar en algún momento ahí de niño en el puerto con algunos pescadores. Y por supuesto es una vida dura, difícil. Aunque para ellos no es una vida que no les rinda hoy día más difícil, réditos económicos. Ahora, uno ve los historiadores del primer siglo, el mar de Galilea es un eufemismo, es un lago el Galilea, ¿no? Es un lago, yo estuve sacando medidas anoche. Si nosotros no imaginamos el lago, que no es lago, pero la represa Salto del Cande, nos imaginamos la represa más redonda entre las dimensiones que tiene, y es parecido a eso, no es tan grande. Pero allí, en ese mar, en ese lago, tiene de largo, son como 20 kilómetros y como 11 kilómetros de ancho, ¿no? Y es como un óvalo. Ahora, en ese lugar, dice Josefo que había más de 200 barcas
pesqueras en el primer siglo. O sea, los historiadores dicen que había mucho y de muchas cantidades de peces allí. Juan nos dice, ¿se acuerda que en un momento sacaron y dice 153 peces? Algunos dicen que eran de distintos peces. Bueno, en fin, era un lugar donde había mucha productividad. Por lo tanto, y acá vemos que Zebedeo, que es el padre de Juan y Jacobo, quedó en la barca con los jornaleros. Zebedeo, o probablemente Juan y Jacobo, y así también Simón y Andrés, tenían barcas de las cuales probablemente eran dueños, ¿no? Y tenían aún incluso personas que trabajaban para ellos. Quizás no eran personas muy educadas, por lo cierto, quizás no lo sabemos. Algo podemos notar cuando Pedro escribe su primera carta y notamos cómo él se instruye y escribe diferente su segunda carta en el original. La riqueza de su lenguaje es distinta. Pero vemos que no importando quiénes eran, no importando lo que hacían, Dios vio algo en ellos y los llama. Ahora, ¿de qué otra manera Cristo ejerce su autoridad? Fíjese, llamando. Dice ahí el texto, verso 16, y Jesús les dijo, venid en pos de mí. Ahora, uno viendo este texto, cuando uno dice venid, es que, vos me estás llamando, ven, ¿qué es lo que quieres? Bueno, me tiene que seguir, no sé qué, mejor que no. Cuando uno, hoy en nuestro lenguaje, el español, decir ven o venid en pos de mí, no capta todo el sentido del texto. Literalmente el texto dice esto. A ver si aparece allí. Literalmente dice esto, deute, allí, deute, de ahí viene la palabra Deuteronomio, ¿no? Yo no tengo aquí lo guardé. Bueno. Vamos a ver aquí. Estamos en el verso 17. Dice, deute opiso mo. Segundo, atrás de mí. Ocupa un adverbio, un adjetivo y un pronombre. Cristo, su llamado a estos pescadores fue este. ¿Quieren ser segundos detrás mío? Este es el llamado, ¿eh? ¿Ustedes quieren ser segundos? Si ustedes lo invitan a algo y le dicen, ¿quieres ser el segundo? No sé si nosotros responderíamos afirmativamente. ¿Cuáles son normalmente las invitaciones que queremos recibir o aceptamos? Cuando queremos tener el mejor lugar, el primer lugar, o tener el lugar de más importancia. Pero literalmente las palabras de Cristo a estos hombres fue, ¿quieren ser segundos? Esa es la manera en que Cristo ejerce su autoridad al llamar a los suyos. Porque esto es el Evangelio. El Evangelio nos dice que se trata la vida cristiana. Después que hay este acontecimiento de arrepentimiento y fe, la vida cristiana se trata de seguir a alguien. Y cuando seguimos a alguien, ¿en qué lugar estamos? En segundo lugar, por lo menos en segundo lugar. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay alguien que sí tiene el primer lugar. ¿Y quién es este en este caso? Es Cristo. Por eso es que el Evangelio y la vida cristiana, el discipulado, se trata, cuando hablamos de poner a Cristo en el primer lugar, no es que nosotros ponemos a Cristo en el primer lugar, sino que Él tiene el primer lugar. Tenemos que reconocer que Él tiene el primer lugar. Ahora, Cristo ejerce su autoridad y llama. ¿De qué manera ejerce su autoridad? Predicando, dijimos, y los chicos lo anotaron. ¿De qué otra manera ejerce su autoridad Cristo? Llamando. Llamando. Ahora, ¿a quiénes son las primeras personas que llama? Aquí llama a 4 pescadores. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Dejando, fíjese,
y dejando luego, esa palabra luego es clave, porque es, y dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. ¿Cómo era el mensaje que dijimos anteriormente? Es urgente, ¿se acuerdan? El tiempo se ha cumplido. Es urgente. Hoy es necesario responder a este llamado. Y ellos comprendieron esto. Porque el mensaje era claro, ¿no? Y dejando sus redes le siguieron. Encontré esto en la internet, alguien me lo pasó, para entenderlo quizás nosotros en el 2000. Quizás esto es actualizando un poquito el lenguaje. Fíjense. ¿Dónde está? ¿Dónde se nos fue? ¿Se nos apagó la pantalla? Ahí. Y dejando luego sus redes, ¿no? Usted puede ver, las redes le siguieron. Solo como para tener una idea, ¿no? ¿Qué es lo que hay que dejar? Estos eran pescadores, ¿no? Estaban con sus redes, era su oficio. Y si bien Dios ha llamado a algunos hombres y personas que lo dejen todo para seguir a Cristo, esto nos ejemplifica para todo creyente, ¿no? Bueno, no todos son llamados a dejar su vocación de trabajo, algunos dejamos un trabajo personalmente en un banco, otro alguna otra profesión, pero lo que está queriendo decir aquí es que para poder aplicarlo a nosotros, la manera en que cuando Cristo llama, la respuesta de aquellos que Él llama, siempre es que dejan aquello que está en primer lugar, para ellos tomar el segundo lugar detrás de Cristo. No sé si se explica. Pero cuando Cristo llama a seguirle, cuando Él dice, venid en pos de mí, vengan a ser segundos, ¿has respondido tú a ese llamado? O en realidad hemos respondido al Señor, mira, yo te voy a seguir, pero yo voy a seguir siendo el primero. Vamos juntos, lado a lado, ¿eh? Ni vos ni más adelante, ni yo. Pero ninguno puso esa condición. Ninguno que verdaderamente escucha el Evangelio y comprende el Evangelio pone condiciones a Dios y decirle, ¿sabes? Yo voy a ser el primero o vamos alternando de tiempo en tiempo o estas cosas no me las toques. Era su sustento económico. Era lo único que sabían hacer. Por eso Marcos dice, eran pescadores. Estaban allí en la barca y eran pescadores. No eran carpinteros. Si usted llama a un carpintero arriba de una barca, el carpintero va a venir, qué sé yo, arriba de la barca. Ni sé ni cuál es babor, estribor, no tengo idea. Pero si usted llama a un pescador arriba de la barca, es sacarlo de su ambiente, sacarlo de su comodidad y ponerlo en un lugar completamente nuevo, para comenzar a formarlo. Ahora, por eso le dice, venid a mí y os haré que seáis pescadores. ¿Qué te ocupa este lenguaje, no? Pescadores de hombres. Muchas veces nosotros no hemos comprendido el mensaje del Evangelio porque seguimos estando en nuestra comodidad. Pero el mensaje del Evangelio nos saca de nuestra comodidad para dejar que Él comience a formar en nosotros. Como dice Gálatas y Romanos, Pablo dice a los Gálatas, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Romanos nos dice que el propósito por el cual Cristo nos predestinó fue para que fuésemos hechos conforme a imagen de su Hijo. ¿Hemos escuchado verdaderamente el llamado de Dios? Ahora, fíjense cómo termina. ¿De qué manera Cristo ejerce su autoridad? Llamando, venid, ponte segundo detrás de mí. Y ahora, esforzate, haz lo mejor que puedas. Eso dice Cristo. Fíjense cómo dice, estas dos palabras son importantes. Y haré. Otra versión dice, yo haré. Yo lo haré. La Escritura nos dice que fiel es el que prometió. Por lo tanto, Él va a cumplir. Si Él le ha llamado, hermano, Él va a hacer la obra. Ahora, si esto está costando en nuestra vida de seguirle plenamente a Él, puede ser que nosotros estamos intentando hacer
lo que solamente Cristo puede hacer. Por supuesto que Él demanda de nosotros. Pedro nos dice, ¿no? Añadid, por lo tanto, sed diligente en añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, dominio propio. Pero Él es el que hace, Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. ¿Y de qué manera es posible esto? Cuando uno rinde, bandera blanca, rinde su voluntad, porque comprende que ya no debo seguir aquello que yo seguía, sino que ahora sigo a Cristo. Y ahora sigo a Cristo no en el primer lugar ni delante de Él, sigo a Cristo en segundo lugar, allí detrás de Él, aprendiendo de Él, siendo formado por Él. Entonces Él hace. ¿Y qué es lo que hace? No, nos convierte en reyes y no. Él nos va a hacer simplemente pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Cristo quiere llamar a personas para que hagan lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Predicó el Evangelio. Hermano, que Cristo quiere que nosotros seamos simples instrumentos. Y cuando decimos simple estamos siendo exagerados. Porque sabe que lo más mínimo en las manos de Dios se convierte en algo tan poderoso que ni siquiera dice, cuando Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán ante ella. Nadie puede ir en contra de lo que es el propósito de Dios. Ahora, ¿de qué manera, hermano? Es necesario comprender claramente el Evangelio. Vivir una vida que comprende el arrepentimiento y sigue a Cristo. Pero no le sigue a su manera. Le sigue de la manera en que Cristo los llamó. En un segundo lugar. Comprendiendo que Él es lo primero en todo. Saliendo de nuestra comodidad. Dejando aquello que nos gobierna y nos limita en este mundo. Usted conoce, hermano. Yo oro para que el Espíritu Santo le exhorte a su propia necesidad. Pero esta es la forma en que Él ejerce su autoridad. Predicando. Y usted ha escuchado la palabra de Dios. Llamando. Y espero que usted haya escuchado el llamado de Dios. Que Dios le dice, venid en pos de mí. Y si ha respondido, hermano, entonces Él tiene que estar haciendo. Porque dice, yo haré. No dice, yo, si queda tiempo, si ustedes lo dejan, vamos a hacer alguna cosa. Venid en pos de mí y yo haré. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? Que no dejamos plenamente que Él haga en nosotros lo que debe hacer. ¿Estamos siendo pescadores de hombres? ¿O simplemente seguimos siendo pescadores de nuestros propios intereses? De nuestras propias necesidades. Si hay algo para lo cual Cristo nos llamó, no importando lo que usted haga, no importando lo que usted es para imitarle a Él. De la misma manera que Él hizo, predicando el Evangelio de arrepentimiento y fe, para que otros puedan ser rescatados de ese mal del pecado, por medio de las redes del Evangelio. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.